tal, telespectadores de Castilla y León? De nuevo, en esta tarde de directo vamos a abordar distintos temas que seguro serán de su interés. Vamos a arrancar por felicitar, después de conocer que estas dos mujeres, estas dos doctoras vallisoletanas, están entre las 25 mejores del país. Se las otorgaba este galardón, esta mención como embajadoras del país, a las 25 mejores embajadores médicos, por el 25 aniversario del Diario Médico, que reconoce la labor de otros tantos profesionales sanitarios que por su trayectoria profesional destacan dentro del Sistema Nacional de Salud. Y Valladolid, en Castilla y León, ha tenido una importante representación en el evento celebrado ayer en Madrid, al contar con dos profesionales de entre las elegidas, Alicia Armentia y la médico de familia del Centro de Salud de Parquesol, Verónica Casado. Alicia Armentia es alergóloga del Hospital Universitario Río Ortega. Me dicen los compañeros que ya están al otro lado del teléfono. Buenas tardes a ambas, a la doctora Alicia Armentia y a la doctora Verónica Casado. Enhorabuena a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué orgullo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por este aprecio. Claro que sí. Además, no solo va en la tierra y en ese orgullo de que dos médicos, dos doctoras de nuestra tierra, de Castilla y León, se las haya hecho embajadoras. De entre 25 embajadores, mejores embajadores médicos del país, están ustedes. Yo las conozco ambas y me siento doblemente satisfecha de la mención. La actividad es diferente y voy a preguntar a ambas, por supuesto, que se sentirán honradas, satisfechas, contentas, pero ¿en qué sentido profesional y por qué característica concreta se sienten bueno, más felices, más contentas? ¿Me empiezo yo? Sí, por ejemplo. Pues venga. Bueno, vamos a ver, yo me siento muy contenta y muy agradecida con este galardón, sobre todo cómo se ha producido. Porque, bueno, son los colegios de médicos los que proponen cada uno de ellos a 5 personas, al final éramos 250 y bueno, pues por votación de otros médicos, bueno, pues hemos salido, pues yo creo que 6 o 7 mujeres dentro de las 25 embajadores y de ellas pues 2 amigas y compañeras desde hace mucho tiempo. Pues Alicia y yo estudiamos la carrera juntas y ha sido un placer compartir con ella este galardón. Pero, para mí lo que más le satisface a la doctora Casado. Lo que más me satisface es de alguna manera, yo creo que no solamente el reconocimiento en mi caso a mí misma, sino el reconocimiento a la medicina de familia española, que está muy reconocida fuera de nuestras fronteras y aquí nos falta un poquito de empujón. Entonces para mí eso ha sido muy importante por eso. Y además doble mención, ¿no? Porque también ha sido galardonada como mejor médico europea, doctora Casado. Sí. La verdad es que bueno, llevo un año que vamos. Lleva una rachita. Llevo una rachita que la verdad que estoy muy contenta. Bueno, pues, que la WONCA, que es la Organización Mundial de Médicos de Familia, pues decida que me dan el galardón, pues para mí fue un auténtico orgullo. Y además llegar a la final con una médico croata, un médico alemán y yo, y ganar el alemán, pues me hizo mucha ilusión. Hombre, y a nosotros también, no solo ganarles al fútbol, también en la medicina. Y la doctora Armentia, una grandísima alergóloga que iba para maestra, que cambió el rumbo y es una estupenda profesional que además les pide a sus alumnos que traten a los enfermos como si fueran de su familia, como si fueran unos íntimos amigos. Sí. Pues Cristina, muchas gracias por tu aprecio primero y también por el orgullo que siento de representar a la sanidad de Castilla y León, porque realmente son ellos los que son estupendos, mis compañeros, los que me han votado. Yo conozco a muchos médicos de familia, además de Verónica, pues por decir Ruperto Sanz, Elisa Ibáñez, Amparo Gómez, que son magníficos profesionales. Y es bueno que se aprecie la labor de todos, porque tenemos una sanidad muy buena y muchas veces desprestigiada. Y hay que dar fe de que hacemos todo lo que podemos. Hay que darnos a valer en lo bueno que tenemos, está claro. Exacto. Bueno, pues tenemos limitaciones, todo es mejorable y tenemos la idea en general de que la salud es un derecho, pero es un privilegio
que nosotros tratamos de preservar. Claro que sí, hay que cuidarlo. Pues hay que cuidarlo, hay que cuidar a los profesionales que cuidan de la salud. Bueno, pues como esto me ha parecido demasiado breve, esto es una conversación telefónica, pero no quería dejar pasar el momento para felicitarlas a ambas. ¿Qué les parece si la semana próxima vienen aquí y charlamos tranquilamente y abordamos la sanidad y, por supuesto, su gran labor, la de ambas? Gracias. Muchas gracias. Y gracias a los estudiantes que se han puesto muy contentos esta mañana. Estoy feliz. Qué estupendas. Gracias, un besote grande. Nos vemos el próximo martes. Verónica Casado, la doctora Verónica Casado y la doctora Alicia Armentia. Bueno, vamos a hablar de cómo la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León está investigando la muerte de una niña de 7 años que el pasado domingo ingresaba en el Hospital Universitario de Burgos. La menor ingresaba en el complejo asistencial de Palencia tras sufrir un cuadro clínico de hipotensión que le condujo a un estado de shock, motivo por el que se inició un tratamiento de urgencia. Tras conseguir su estabilización, fue trasladado a la UCI, donde no pudo recuperarse y falleció un día después de su ingreso. Por el momento se descartan patologías infecciosas, pero no se ha averiguado la causa de la muerte de la menor. Más tarde hablaremos con la directora de Salud Pública, que nos ahondará de epidemiología, que ahondará más en esta circunstancia. Y seguimos hablando de jóvenes. Recuerdan que hablábamos de Glenda, la joven de 15 años que no volvió a la residencia Juan Pablo II el pasado día 13 de este mes. Bueno, pues ha avisado voluntariamente a los Mossos y se encuentra bien de salud. Su madre, Cristina Mateo, hace hincapié en que prácticamente desde el primer momento en el que se presentó la denuncia por la desaparición de su hija, sabían más o menos el paradero. Fue una desaparición voluntaria, pero se sabe dónde está. Ella misma se ha puesto en contacto con sus padres. Cuestión que celebramos. Y hoy vamos a hablar de menores, de violencia. Grupos de menores en los últimos meses, semanas, han protagonizado muertes violentas. 3 muertes violentas en Bilbao en apenas un mes. El asesinato de 2 ancianos cuyos cuerpos tenían numerosos golpes conmocionó a Bilbao. El joven de 14 años que mataba a su hermano porque estaba harto y le pegó un navajazo. En fin, hay multitud de casos que en los últimos tiempos venimos abordando desde los medios de comunicación y nos preguntamos qué ocurre en nuestra sociedad para que se haya incrementado de forma tan drástica la violencia entre los menores. Hoy lo abordaremos en nuestro tiempo de tertulia. Y ahí estamos viendo prótesis. Bueno, pues el Banco de Prótesis está ayudando a menores que viven en países en guerra. Al menos en este año, desde el Banco de Prótesis de nuestra comunidad, se han realizado 3 envíos a Siria. Ortopedias y particulares donan sus aparatos. Abordaremos desde la Asociación Nacional de Amputados y con los protagonistas cómo se está intentando ayudar a los pequeños que están sufriendo la crueldad de la guerra. Arrancamos en este miércoles desde nuestro sumario. Comenzamos. María Jesús se encontró en la cría de conejos una oportunidad laboral sin salir de su pueblo. A día de hoy produce más de 30.000 ejemplares al año para consumo humano. Conocemos esta explotación en manos de una auténtica mujer rural. En los últimos 10 años, la Fundación Juan Soñador ha intensificado su labor en favor de jóvenes en riesgo de exclusión. La orientación e intermediación laboral, así como la formación para el empleo, son sus buques insignia. Cada vez queda menos para conocer al ganador de nuestro concurso de WhatsApp. En juego, una estancia para 2 personas en el Hotel Abadía de los Templarios, en régimen de media pensión y con circuito de spa incluido. Para participar basta con que nos hagas llegar tus mejores fotografías. ¡Mucha suerte! Bueno, pues la pequeña de 7 años que fallecía este fin de semana en el hospital de Burgos no tenía meningitis ni ningún tipo de enfermedad infecciosa. Vamos a ver este vídeo y después hablamos con la jefa de servicio de epidemiología.
El fallecimiento de una niña de 7 años en Palencia ha obligado a la Junta de Castilla y León a lanzar un comunicado explicativo. En él habla de los hechos. La menor sufrió en la tarde del sábado un cuadro clínico de hipotensión que deterioró su situación y la condujo a un estado de shock. Fue ingresada en el hospital de Palencia y trasladada al hospital de Burgos, donde falleció en la UCI pediátrica. Ante la alarma que la noticia había generado en su centro educativo y el ingreso de su hermano con un cuadro clínico que no reviste gravedad en un centro hospitalario de Valladolid, la Administración regional ha reunido a los padres de los alumnos en su colegio, el Blas Sierra de la capital, para explicar que la niña no tenía ninguna enfermedad infecciosa. Desde la Administración regional, que siguen estudiando las causas exactas del fallecimiento de la menor, han decidido, por lo tanto, no iniciar ningún tipo de actuación preventiva. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Tamames, jefa de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Muy buenas tardes, señora Tamames. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Escuchábamos al compañero en el vídeo asegurar que no padecía ninguna enfermedad infecciosa esta niña de 7 años que fallecía lamentablemente este pasado sábado. ¿Es así? Bueno, yo querría decir que mientras no se encuentre la causa, todas las hipótesis siguen sobre la mesa y por improbables que parezcan, no podemos cerrar ninguna puerta al 100%. Lo que sí que es verdad es que los indicios que tenemos no apuntan hacia una enfermedad infecciosa y en cualquier caso, si fuera una enfermedad infecciosa, no se transmite con facilidad, desde luego, no es algo clásico ni típico que podamos identificar con rapidez ni se transmite con facilidad porque realmente en el entorno más cercano de la familia no hay nadie más enfermo ni hay nada que nos indique que efectivamente pudiera tratarse de alguna enfermedad que fuera susceptible de transmitirse de manera simple. Claro, quizás la alarma surgió cuando también el hermano tuvo que ser ingresado, ¿no? El hermano pequeño. Efectivamente, lo que ha hecho saltar la alarma ha sido pues ver que la sintomatología del hermano pequeño era similar a la que había tenido la niña. De hecho, ese ha sido el motivo de que el niño esté hospitalizado con una vigilancia intensiva porque el deterioro de su hermana fue rapidísimo y es una medida prácticamente de precaución ese ingreso. Bueno, pero está recuperándose satisfactoriamente el hermano. Lo que sabemos es que está estable, sí, y que parece que evoluciona favorablemente. También se ha tranquilizado a las familias del colegio Blas Sierra en Palencia y queríamos también que entrara telefónicamente para tranquilizar ese pensamiento de algunos padres del entorno sobre una enfermedad infecciosa, meningitis, los nervios lógicos de las familias ante esta circunstancia, señora Tamames. Sí, yo entiendo perfectamente la alarma que se ha suscitado porque evidentemente el fallecimiento tan repentino de una niña tan pequeña, claro, pues a todos nos hace saltar las alarmas. Pero no hay nada que nos indique que pudiera tratarse de una patología que pueda llegar a afectar a los compañeros de colegio ni a nadie más en el entorno. Dicho esto, si aún así en algún momento algún padre se siente angustiado o detectan que alguno de los compañeritos de clase empieza con síntomas que pudieran parecer similares, evidentemente tienen a los pediatras de los centros de salud correspondientes a su disposición, como no puede ser de otra manera. Pues muy amable, gracias por su intervención aclaratoria. Sonia Tamames, jefa de Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Me voy hacia el otro lado de nuestro plató, porque aquí tengo a los tertulianos, a nuestros invitados de este tiempo de opinión, donde vamos a abordar la violencia en los menores, el incremento de esa violencia, los datos que todos conocemos
que últimamente saltan en los medios de comunicación porque suceden. Y yo esto, la primera pregunta que les haría, primero se les voy a presentar, que les haría es, ¿esto es una realidad? ¿No es que haya habido coincidencia en el tiempo? ¿Esto supone, estas muestras de violencia, de muertes, de asesinatos, de agresiones, es una muestra de ese alto índice de mayor violencia en nuestros menores? ¿Y a qué es debido? Están con nosotros María Teresa Vicente, que es fiscal de menores de la Fiscalía Provincial de Valladolid, a la cual, como siempre, le agradecemos su presencia, al vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jesús de Blas, muy buenas tardes. En este otro lado, Carlos García, veterano colaborador, historiador. Y junto a él, Francisco Javier Gómez, decano presidente del Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de nuestra comunidad. Bienvenidos a los cuatro. Vuelvo a insistir en esa primera pregunta y luego, por supuesto, que cada uno vamos a variar y a comentar más casos, pero a mí me gustaría comenzar por María Teresa. ¿Es cierto que en nuestra sociedad en los últimos tiempos estamos viviendo un claro índice superior de violencia en los menores? Bueno, buenas tardes ante todo. Vamos a ver, si nos basamos en los datos estadísticos que maneja la Fiscalía General del Estado, que por cierto tengo que decir que ahora mismo los estamos elaborando porque estamos en este momento preciso elaborando las memorias desde cada provincia para la Fiscalía General del Estado. En general, de forma genérica, los actos delictivos de mayores de 14 años de carácter violento no han aumentado. Diríamos que, al contrario, han disminuido. Otra cosa es, Cristina, que haya efectivamente una serie de casos que, bueno, desde un punto de vista mediático, por supuesto, por su enorme gravedad y trascendencia e impacto social, pues estén en boca de todos. Pero sí que tengo que decir que hay un tipo delictivo en el que verdaderamente existe una preocupación en el entorno de las jurisdicciones de menores, donde existe una violencia amplia exclusivamente en el ámbito familiar. Estamos hablando de menores que fuera del ámbito familiar no reúnen ninguna de las características típicas de delincuentes, delincuenciales, del mundo delincuencial, pero que dentro del ámbito familiar se comportan verdaderamente con inusitada agresividad, no solamente física, sino también verbal. Es decir, o sea, eso sí que está esto está absolutamente datos, ¿no? comprobado con datos. El resto, pues incluso tendría que decir que respecto de los delitos de robo con violencia, por ejemplo, clásicos de siempre, pues han disminuido muchísimo en los últimos años y cada vez son inferiores. La tipología delictiva está cambiando, porque cambia la sociedad. Se utilizan las redes sociales, se utiliza el teléfono móvil, se utiliza Internet para cometer determinados delitos que antes se cometían cara a cara. Y entonces, digamos que a modo de inicio, yo diría, yo quiero que sin perjuicio de la enorme gravedad que han tenido los casos de los que acabas de hablar anteriormente, que todos conocemos, sin perjuicio de todo ello, no es una tónica general en el mundo de la jurisdicción de menores en nuestro país. Ahora bien, en esta otra tipología delictiva, que es lo que verdaderamente nos preocupa, en el ámbito familiar, en el ámbito familiar ha aumentado mucho. Pues, señor de Blas. Sí, bueno, en psicología sabemos que esto es un proceso, la educación es un proceso y la socialización, perdón, es un proceso y la educación es una parte importante de ese proceso. Entonces, cuando la socialización no reúne las condiciones necesarias, pues porque las figuras del padre, de la madre, las normas, los valores que se transmiten, todo esto de alguna manera se altera, pues aparecen disfunciones que se manifiestan en comportamientos que Pero se alteran en general. ¿Los chavales de ahora, los menores de ahora, están peor educados que los de generaciones anteriores? Esa sería la pregunta. Yo iría a datos concretos, como decía María Teresa, la fiscal, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de generalización de la violencia, porque la mayor parte de los niños, la mayor parte de los adolescentes son normales. Sí que es verdad que hay algunas deficiencias y lo que salta a los medios de comunicación son los más llamativos, los más espectaculares, ¿no?, por decir de alguna manera. Pero yo creo que... ¿Y eso siempre les ha habido, Jesús? Yo creo que sí. Quizá hasta ahora no había tanta violencia interna como hacía antes referencia a la Fiscalía. No había tanta violencia pues porque los padres eran figuras
con mayor autoridad. Claro, la autoritas, ¿no? Claro. Estaba mucho más presente. Claro, los padres de alguna forma ejercían su autoridad desde el principio. Entonces, quizá esos criterios de autoridad se han ido diluyendo y se han ido dejando. Yo entiendo, y yo creo que desde la psicología sí lo entendemos, que la socialización, la educación, es un violentamiento de la tendencia natural de los niños. Lo pongamos como lo pongamos. Si le dejamos a un niño que haga lo que quiera, comerá lo que le dé la gana, se levantará y se acostará cuando quiera. Y bueno, pues nosotros entendemos que donde pones la raya, pones la batalla. O sea, la educación de alguna manera... Me estoy entreteniendo mucho y quiero también que en un primer turno... Pero, insisto, de nuevo, antes le preguntaba, ¿son los niños o están los niños peor educados que en generaciones anteriores? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Los padres en este momento educan peor, con mayor laxitud, con mayor contemplación a los hijos? Sí, la imposición de normas es más laxa. Carlos y nuestro sociólogo. Pensé que iba a encontrar más discrepancia, pero no puedo estar más de acuerdo con los dos. O sea, con la señora Maite, lo único que si lo que estamos cuantificando son los delitos tradicionales, lógicamente ahí podemos encontrar que disminuye. Pero claro, también tenemos que abrir un poco el abanico, lo que decimos, a los nuevos delitos, a los delitos en las redes sociales, en informática y tal. Entonces, el cómputo es un poco, digamos, irreal, ¿no? Porque no es que se delinca menos, se delinque de diferente manera. Entonces, habría que hacer un cómputo de otra manera. No sé cómo se podría evaluar eso, pero que es de otra manera. Y luego que, lógicamente, que la violencia crezca en el ámbito familiar enlaza concretamente con lo que ha dicho el señor Jesús, y es que yo creo que se ha perdido la figura de autoridad en la familia, en el colegio. Quiero decir, él dice que socializar es violentar la tendencia natural. Yo lo que digo es que en la propia socialización y en la propia educación tiene que haber autoridad, tiene que existir una figura de autoridad. Y en las escuelas, incluso, y en todos los ahí ámbitos, podemos discrepar, ya para terminar, de cómo ejercer esa autoridad. Quiero decir, yo creo que hemos llegado a unas tendencias, tendencias psicológicas donde, y perdone que modas educacionales, que yo digo un poco happy flower, en lo que de alguna forma tanto el educador como el padre se ve con las manos atadas para sobrepasar ciertas barreras que a veces los chavales sobrepasan. Nuestro sociólogo. Bueno, pues si Carlos quiere controversia, vamos a tenerla. Vale, pues venga. Bueno, yo creo que tenemos un problema serio, pero poco tenemos que recordar del pasado. Es decir, no es recuperar cómo se hacían antes las cosas, sino seguir mejorando. Entonces, hay violencia, la violencia cambia, hay seguramente más denuncias y más intolerancia a la violencia, y por eso cosas que antes no generaban una tertulia como esta, ahora la generan. Violencia escolar que antes ni siquiera era noticia en el centro, ahora puede ser portada de un periódico nacional. Y eso es estupendo. Pero claro, a veces eso nos lleva a la confusión de decir que ahora hay más, igual que ha pasado con la violencia de género. No había menos en los años 40, es que no había denuncias. Entonces, la violencia escolar, la violencia de los jóvenes es un fenómeno importantísimo, pero no creo que se deba a la mala educación de los padres. O sea, que pensemos que hay un mayor incremento de violencia, tanto en los menores como en el caso, efectivamente, de la violencia de género, no significa que haya mayor número, sino que hay más intolerancia a ella. Claro, y se denuncia. Y se denuncia más y se conoce más. Y las víctimas toman voz, que antes no la tomaban. Entonces... Pero esa sensación que tiene la sociedad, como sociólogo, Francisco Javier, de que estamos viviendo en un momento álgido de violencia, de menores que hacen de todo, que no hay autoridad, que hacen lo que les da la gana, que se escapan de los centros tutelares, que... Bueno, esta sensación está en la sociedad, no me la estoy inventando yo, por eso estamos hablando de ello. El problema es que con los jóvenes siempre pasa lo mismo, siempre eran mejor antes, siempre estudiaban más, siempre había más disciplina, siempre eran más buenos. Y sin embargo el mundo sigue mejorando, seguimos... ¿En todo? Bueno, no en todo, pero en general en muchas cosas mejoramos, pero el discurso sobre los jóvenes siempre es que antes les educábamos mejor. Entonces quizá ahí hay una concesión que tenemos que hacer, que los que analizamos esto somos mayores. Va usted a disentir claramente con Jesús de Blas, que hablaba que los padres educan peor hoy a los hijos. A mí me gustaría que se pudiera... Yo creo que ahí en la educación hay más tolerancia, y quizá no es tanto el problema de cómo se ejerce la autoridad, sino en qué momento se ejerce la autoridad. Decía antes que donde se pone la raya se pone la batalla. Si ponemos el ejercicio de la autoridad a un niño de 3 años que tiene que comer verdura y no la quiere comer, a lo mejor no tenemos que poner autoridad en que un niño a las 4 de la mañana no haya llegado a casa.
Y si ponemos la raya ahí, ahí es donde vamos a tener la pelea. Y si no, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a poner la posibilidad de una denuncia por agresión dentro de la familia. La crianza y la educación de los niños es un arte. Es un arte indudablemente, pero hay que llevarlo y hay que entregarse a ello. Y entregarse a ello es... Y esa puede ser una de las causas para que, como decía la fiscal de menores, haya, eso sí que son datos y está en los informes, que se haya incrementado de forma tan notable esa violencia en el ámbito familiar. De ahí viene, de esa laxitud, de esa permisividad. Claro, y eso no quiere decir que sea distinto, como decía antes Javier, que sea distinta la educación. Quizá ahora la educación es más completa porque conocemos mejor las técnicas que necesitamos para educar a los niños, porque conocemos mejor el proceso de socialización y dónde ese proceso de socialización puede fracasar, ¿no? Cosas que antes no conocíamos. Pero sí que es verdad que la autoridad antes se ejercía y el respeto a los padres existía con mayor nitidez de lo que existe ahora. Es que yo creo que ha dado, perdona que interrumpa, dos palabras que tenía en mente. Quiero decir que iba a decir, ¿estamos de acuerdo en que tiene que existir la figura de autoridad y de respeto? Porque primero hay que sentar las bases. ¿Estamos de acuerdo que en la socialización, en la educación, hay que imponer respeto y disciplina o no? Vale, entonces, es decir, podremos discrepar en cómo, pero el problema es que yo creo que esas dos figuras están denostadas. O sea, no es, creo que vivimos en una sociedad donde se ensalza mucho, lo hablábamos antes fuera de cámaras, yo creo que se ensalza mucho, pero incluso los propios padres. O sea, yo no me puedo imaginar que un padre, porque a un niño le han echado de clase en un momento determinado, vaya y pega a un profesor. Esas cosas ocurren. Pero no me lo puedo imaginar cuando de alguna forma puede haber algún profesor cafre, que no digo que no, pero la colaboración a la hora de socializar y de educar... Eso sí que no ocurría antes, ¿eh? Claro, es que quiero decir... O sea, la agresión que le hemos visto, pero verbal, física... Están en valor los derechos y están denostados las obligaciones, no hay concepto porque no existía en general en la sociedad, tampoco existían las agresiones a los médicos. No era, quiero decir, también, a veces, mirad, nos empeñamos en... colocar a los menores, el mundo de los menores en un ámbito distinto al resto de la sociedad, y no es así. Al final su evolución es exactamente igual que la de los mayores, es decir, y sus comportamientos son un poco parecidos. Es cierto que hace falta respeto y hace falta autoridad, pero hay que definir o redefinir ese respeto y autoridad. Evidentemente no podemos tener un concepto decimonónico de lo que es respeto y autoridad, es diferente. Totalmente de acuerdo con lo que has manifestado, pero el problema es que yo siempre pongo un ejemplo cuando voy a alguna charla, hablo. El respeto no se impone solamente desde un punto de vista activo, castigando al menor, riñendo al menor, sino también pasivo. Claro. Por ejemplo, los teléfonos móviles. Mirad, vosotros lo sabéis, porque hoy día es algo, nosotros nos quejamos muchísimo porque lo tenemos comprobado. Casi todos los menores de 10, 11 años tienen a su disposición un teléfono móvil con todo abierto, internet, redes sociales, etc. Y al menor se le da el teléfono móvil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un padre no le dejaría a un niño de 10 años una cerveza aquí y cuando vuelve y está vacía dirá, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta cerveza? ¿Se habrá caído? No. La lógica, el indicio, lo que hace pensar es, mi hijo se ha bebido la cerveza. ¿Por qué le deja usted a su hijo que ya no llegan a las 4 de la mañana? El problema es que están hasta las 4 de la mañana en la cama con el WhatsApp, con el Instagram, con el Snapchat, etcétera, etcétera. Y los menores son muy habilidosos, además, para borrar todo rastro y tal. Entonces, eso es una manera de imponer el respeto también y la autoridad, no solamente desde un punto de vista activo, sino desde luego conociendo y sabiendo al menor, no desentendiéndose. Los padres no pueden desentenderse de la vida real de hoy día. No pueden estar todo el tiempo lamentándose y diciendo, esto desde luego yo no lo hacía, yo no gritaba así a mis padres, yo no. No, yo entiendo, y no soy por supuesto tan técnico en la materia como pueden ser ellos, hablo básicamente de lo que vemos en el día a día. Evidentemente, eres muy técnica. Sí, pero y ves la realidad, que yo no soy socióloga ni psicóloga, pero veo la realidad diariamente y sí que observo ese buenismo en los padres, unas conductas a veces un poco infantiles de los padres, de confiar demasiado. En la fiscalía, yo no sé si buenismo o comodidad, porque cuando ha dicho... Claro, ha dicho el psicólogo que es una batalla, en una batalla hay dos contendientes y la batalla no es fácil ni para uno ni para otro. Y a veces los padres son cómodos porque tampoco quieren enfrentarse a la batalla. En una batalla hay dos rivales y es tan incómoda la postura de uno como de otro, gane quien gane. Entonces, a veces los padres no quieren enfrentarse a esa batalla, porque es mucho más cómodo. ¿Qué es más cómodo? ¿Darle el móvil a los 10 años o que un niño te está dando la matraca hasta los 14? Quiero un móvil, quiero un móvil, quiero un móvil, quiero un móvil. Y decirle no, claro. no, y es que no estamos educados. O sea, quiero decir, no vivimos en la sociedad del no.
O sea, el problema es que yo creo que también hemos perdido del diccionario la palabra no, que yo creo que le tenemos miedo. Pues no, mira niño, no. Que no sé, claro. Es una cosa... Sí, yo, vamos, muy en esencia estoy de acuerdo contigo, como siempre con matices, ¿no? Pero bueno... Pues, claro, y quizá otra de las cuestiones, y perdóname Javier, que a lo mejor entre en terreno tuyo, ¿no? Es que se banaliza la violencia. Se banaliza incluso los medios de comunicación. Discúlpame, Cristina. No, sí, siempre nos toca algo. Yo en todas las tertulias algo me toca. Suele mea culpa. ocurrir que cuando hay alguna situación de comunicación de violencia, bueno, pues se cuentan cosas terribles, ¿no? La muerte de un hermano acuchillado por el otro hermano, y acto seguido se corta la noticia y se empieza a anunciar un producto de bebida no sé qué, o un caldo de no sé cuántos, o haga usted un viaje a no sé dónde. Y eso al final lo que conlleva es una banalización, una frivolización de lo que es el tema. Hay que cuidar un poco lo que va antes y después de relatar una noticia. Lo reciben los niños de y de alguna manera cariz, ¿no? Entienden, bueno, pues que no es tan grave. Jesús, ¿qué piensa un joven, un menor de 14 años, de 13 años, que asesina a su hermano porque le tiene harto ya? Pues... yo no sé si ahí habría alguna patología o no, pero vamos, desde luego lo que sí que es verdad es que hay una emocionalidad plana. Es decir, eso es una falta de empatía con el hermano y una falta de contenidos emocionales, que eso roza la patología si no está diagnosticada, ¿no? Y en el caso del menor de 9 años de Jaén, que la Fiscalía de Menores y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén ha iniciado actuaciones para investigar esa presunta violación de un niño de 9 años por parte de varios en un colegio de la zona de Cazorla, que lo hemos conocido hace unos días. Pues eso, de una parte lo que comentaba antes, y de otra parte que habrá alguna rentabilidad en cuanto a que haya una potenciación del liderazgo, porque se entiende que el liderazgo se va a conseguir a base de dominar a uno, y después de dominar a uno se va a conseguir dominar a los demás. Pero eso es un mensaje que se está transmitiendo a través de los medios no de los medios de comunicación, de la televisión, las películas, de los juegos que se hacen a través de las maquinitas estas y tal. Entonces, bueno, pues no sé, en algún sitio he visto que un niño es capaz de ver más de 20 muertes diarias entre los juegos de las maquinitas y las películas de la televisión y tal. Esto hay que empezar a planteárselo seriamente. Pero muy seriamente, sí, sí. Pero muy seriamente. Francisco Javier, tú te tienes que imponer, ¿eh? Esto es una tertulia, no pidas, no esperes a que te dé la palabra. Yo creo que hay sistemas educativos mucho más autoritarios que el español, que no tienen menos violencia. Hay sistemas educativos mucho más abiertos pedagógicamente que el español, que tienen mucha menos violencia. ¿Quieres poner un ejemplo de ambos, pues por favor? Los países nórdicos frente a los países anglosajones o el mismo Estados Unidos, que tienen sistemas educativos muy buenos, pero con una gran autoridad del profesor. Sin embargo, la pedagogía de los países nórdicos, de Finlandia, el número 1 en PISA, pues no apuestan claramente por la autoridad. A veces por el refuerzo educativo cuando hay niños con problemas. Pero fijaros, yo creo que el problema de centrar todo en buena o mala educación en casa es olvidarnos que en la crisis se incrementó la vulnerabilidad de la infancia, que se incrementó la pobreza infantil, que los niños que matan a 2 ancianos no son clase media con un padre que les deja los caprichos, son colectivos muy abandonados en dinámicas de exclusión terribles, y que nos recuerdan una cosa que es fundamental, que a veces en la infancia y la juventud el verdugo también es la víctima. Sí, sí, por supuesto. Y que detrás de un niño que mata a su hermano, no conozco el caso, a veces hay un niño cuyo padre le pega palizas, porque también los niños aprenden así. Es cierto que a lo mejor somos más blandos, y yo como profesor universitario pues podría decir, percibo una intolerancia a la frustración en los jóvenes, y eso tiene repercusiones, pero no matan a nadie por eso. Entonces, el problema que hemos tenido en España, la crisis del 2008, tuvo impacto sobre niños que ahora tienen 16, 17 años, y bueno, ha sido una crisis importante. La pobreza no lo explica todo, porque bien lo han dicho mis compañeros. La violencia tiene muchas causas y aparece en todas las clases sociales, pero aparece más en los colectivos de riesgo. Hombre, es importante, como muy bien has dicho, es verdad que este caso en concreto, ya que estábamos hablando de este caso,
tiene, yo no quiero hablar tampoco de este caso porque no, está investigándose y lógicamente además estamos hablando de menores, pero sí que por lo que ha trascendido simplemente estos menores tenían unas ciertas condiciones o unas ciertas situaciones de riesgo que todos conocemos porque han salido en los medios de comunicación. Es muy importante evidentemente en determinados menores observar previamente a que sean menores imputables estas condiciones de riesgo. Y claro, aquí estamos en un debate que yo la verdad es que estoy intentando luchar mucho también con los servicios de protección a la infancia. También hay que redefinir el riesgo, porque el riesgo hoy día en España o la desprotección de los menores no es que un menor esté muerto de hambre en la calle, porque afortunadamente esto no existe. El riesgo es el absentismo escolar. Cuando un menor de 10, 12 años presenta mucho índice de absentismo escolar, aquí ya hay al menos una situación de alerta para empezar a hacer un seguimiento de esa familia, etcétera, etcétera. Es que de verdad la mayoría terminan, no hablo del maltrato familiar ahora, hablo de otro tipo de delitos, la mayoría de los menores delincuentes tienen estas situaciones de riesgo, la inmensa mayoría. Claro. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que muchos de ellos son víctimas, salvo el maltrato familiar, esto vamos a dejarlo aparte porque esto no tiene nada que ver, la etiología y las características no tienen que ver con el resto de los menores delincuentes, pero los demás, la inmensa mayoría tienen o patologías psiquiátricas que también las tienen, no lo olvidemos, porque este caso pues puede que sea eso, el niño que ha matado a su hermano, pues a lo mejor tiene una patología psiquiátrica, como todos, es que... Pero desde luego sí que es verdad que situaciones de riesgo previas a la imputabilidad, a la edad de imputabilidad, es muy importante seguirlas. Y redefinir, por favor, la desprotección. Los índices de desprotección hoy día son padres alcohólicos, padres drogadictos, son otra cosa de lo que era, pues no sé, hace 30 años. Hace 30 años. Yo te quería preguntar, por ejemplo, detuvieron un joven hace unos días que había huido de un centro de menores por violar a una chica, presuntamente en un after, ¿no? Digo, en la huida de centros de menores, que también había sucedido en el caso de los menores de Bilbao, que mataron a este matrimonio mayor. ¿Qué vigilancia hay sobre esos menores en los centros también? Vamos a ver, la huida de un centro de menores de protección, esos menores no están privados de libertad, como es lógico. Claro, no es una cárcel. La privación de libertad es la privación de uno de los derechos fundamentales más importantes que tenemos todo ser humano, y la única manera de privar de libertad a un menor es mediante una resolución judicial, bien en materia penal, un internamiento en centro, que se puede imponer por delitos menos graves o graves, no por delitos leves. Eso sí, una privación de libertad, para que lo entendáis, aquí en el Centro Zambrana, que es el Centro Regional de Internamiento, el centro de todo Castilla y León de internamiento. O bien mediante una resolución de un juez civil, que también es un internamiento, porque el menor presenta problemas de conducta. Pero menores que están en centros se fugan diariamente. Este huido era del Centro Zambrana, creo, ¿eh? Bueno, sí, parece ser. No lo sé exactamente ahora. No lo sé exactamente ahora. Si ese menor se ha fugado del Centro Zambrana, porque se ha fugado bien en un permiso, o se ha fugado en una salida al instituto, al médico, etcétera, esto es el pan nuestro de cada día, eso a su vez es constitutivo de delito, y a ese menor se le coloca en busca y captura, porque está huido de un centro de internamiento. Pero si el menor, como era el caso de los menores de Bilbao, huyen, o sea, se fugan, que también es diario, es decir, aquí en el Centro José Montero de Valladolid y en otros muchos de la comunidad, pues las fugas se producen constantemente, a diario, porque son centros abiertos, los menores no están, lógicamente, privados de libertad, son centros de acogida, para que lo entendáis, como familias. ¿Cuándo un menor empieza a ser imputable por los actos que haga? A partir del momento en que cumple 14 años. De los 14 a los 18 años, la jurisdicción de menores. ¿Y ahí qué penas? Sí, bueno, se llaman medidas, no penas, pero bueno, da igual. Sí. Las medidas son muy distintas, desde una simple amonestación, que evidentemente se utiliza para cosas muy ínfimas. Bueno, antes de nada, antes de llegar a la vía judicial, la Fiscalía utiliza muchísimo la vía extrajudicial para menores que carecen de todo tipo de antecedentes y que cometen infracciones leves, por supuesto, donde no se utiliza ni la violencia ni la intimidación. Para que lo entendáis, pues hurtos en el primar, por ejemplo, diario. Pues nosotros utilizamos muchísimo la vía extrajudicial, la conciliación, la mediación, reparaciones extrajudiciales, para lo que acudimos. A lo mejor acudir a un psicólogo. Efectivamente, ayuntamientos, organizaciones que voluntariamente se prestan trabajos comunitarios, algo así. Y si eso se cumple con normalidad y el menor capta el mensaje, que a nosotros es lo único que nos importa, que capten ese mensaje para que en el futuro, cuando tengan 18 años, comprendan que eso es nuestro trabajo. Reeducar a esos menores para que en el futuro no persistan en ese tipo de conductas. Pero utilizando la vía judicial, las medidas pueden ser, bueno, pues dentro de una libertad vigilada,
en el que al menor pues, se le hace un seguimiento, tiene que cumplir unas reglas de conducta, unas obligaciones y se vigilan esas obligaciones. Una convivencia con grupo educativo, que es el ingreso de un menor en un centro, pero no privado de libertad, donde vive con otros menores. Esta es una medida muy interesante porque es la que estamos utilizando en mayor medida por los delitos de maltrato familiar. Para que os hagáis una idea, la mitad de las medidas cautelares que se impusieron en Valladolid, por ejemplo, y seguro que es prácticamente igual en el resto de la comunidad, el año pasado fueron de convivencia con grupo educativo. Es decir, en un ámbito donde hay violencia, en un ámbito familiar... A ver, la convivencia es insostenible, en el ámbito familiar hay que romperla y hay que trabajar tanto con el menor como con los padres. Es fundamental esto. Y por último, el internamiento del menor en un centro de internamiento que puede ser en régimen semiabierto o en régimen cerrado. Eso hasta los 18, ¿no? Hasta los 18. De ahí, a partir de los 18... La Fiscalía de Menores ya no La entra. Fiscalía de Mayores. Una última ronda, por favor. Jesús, ¿qué les podemos decir a los telespectadores que han seguido esta tertulia, esta puesta en común de lo que estamos entendiendo y sintiendo que ocurre en nuestra sociedad con los menores? No sé, quizá que atiendan al proceso educativo de los niños desde el principio, que tengan, bueno, que entiendan que la educación es un esfuerzo que tienen que hacer los padres, que es tremendamente gratificante ver crecer a un niño, ver cómo aprende, ver cómo... pero que en el momento que empieza a haber desviaciones hay que reconducirlo. Entonces yo creo que eso es fundamental y hacerlo lo antes posible, no esperar a que tengan 18 años. Antes de lamentar, ¿no? Antes de tener que lamentar. Por este otro lado, Francisco Javier y Carlos. Hay mucho con Francisco, cuando dice que hay sistemas educativos que son castigadores, digamos, restrictivos, que no funcionan y que sin embargo los del norte funcionan, probablemente porque hay un compendio. Quiere decir, ¿qué fue antes, la gallina, el huevo o la gallina? Probablemente la sociedad no es violenta y en el colegio se pueda permitir de alguna forma una educación menos restrictiva. La sociedad es menos violenta. Entonces, yo creo que el problema es que hay una pérdida de valores en general. O sea, no solamente los niños, como decimos, los niños no son ni más ni menos que un espejo de lo que es la sociedad. O sea, hay una pérdida de valores, es una crisis de valores. Y luego, con respecto a lo de que son imputables o no imputables, pues hombre, a mí el que roben en el Primar o en un Zara me puede molestar. El problema es cuando un chaval con 14 años mata a alguien, mata a dos ancianos, mata porque le roba un móvil a un exfutbolista y cae al suelo y se mata, y yo me pregunto, cuando simplemente puede estar hasta los 18, me parece que con un sistema especial hasta los 20, a los 20 sale reinsertado en la sociedad y podemos asegurar que no va a volver a cometer delito, porque también por encima a lo mejor del derecho de ese chaval está el de la sociedad de sentirse segura. Esa es mi pregunta. O sea, que más que terminar la tertulia, lo que has hecho lo he dejado ahí en el aire para que cada uno se cuestione lo que quiera. Tenemos tiempo para que Teresa conteste, Francisco. Bueno, yo la parte judicial se la dejo a Teresa, encantado, pero respecto a lo otro que has comentado, estoy totalmente de acuerdo. Para educar niños no hace falta solo una familia, hace falta una sociedad. Entonces, seguramente tenemos los jóvenes que nuestra sociedad genera los que nos merecemos, por así decirlo. Yo no tengo una visión tan pesimista, pero solucionar estos problemas no solo es responsabilidad de los padres, es de los padres y sistema educativo. Es mío como ciudadano defender unos derechos sociales y unos servicios sociales para este tipo de jóvenes, para los jóvenes que tienen problemas, y recursos para esos servicios sociales. Yo como ciudadano también implicarme en los problemas de los jóvenes en cualquier momento. El sistema judicial, montones de sistemas tienen que funcionar coordinadamente para que estas cosas no ocurran. Seguramente el ejemplo de los nórdicos es fácil porque allí hay muchas cosas que funcionan bien, no todas. Seguramente hay más alcoholismo infantil que aquí, o juvenil, pero bueno, son buenos referentes. Entonces nuestra apuesta es que estos problemas no tienen una solución fácil, que son muchas soluciones y un progreso poco a poco. María Teresa, por cerrar esa que pregunta que también puede ser un tanto general. Bueno, esa caña que ha tirado Carlos, yo la voy a recoger. Esas medidas son un poco también laxas para que determinados delitos y los menores salen de rositas haciendo lo que les parece. Bueno, el internamiento es una medida muy dura, durísima. Y una la medida de convivencia con grupo educativo es una medida durísima. Sacar a un menor de su casa con 14, 15 años y meterlo en un centro es durísimo para ellos. Es decir, yo no creo que sean medidas baladís, creo que tienen un contenido verdaderamente sancionador y reeducador, que es lo que nos importa. Dos, sobre si tenemos asegurada la sociedad que se menor, pues no. Como no tengo asegurado que ni yo misma mañana, no sé, pueda cometer un delito. Eso es muy difícil. ¿Que tratamos de hacerlo y que ponemos todo nuestro empeño? Sí. Tres, por encima del interés del menor no hay nada.
pero no es que lo diga yo, es que lo dicen las Naciones Unidas, lo dice nuestra Ley de Protección al Menor, reformada, gracias a Dios, recientemente, recogiendo una jurisprudencia abundantísima del Tribunal Supremo. Es el interés supremo a proteger. Pero de los menores víctimas también. También, hombre, por supuesto, eso está claro. Pero tú hablabas de la sociedad en general. Claro, es decir, el interés superior del menor es lo primero que tenemos que proteger y por eso es el sentido de la justicia de menores. Y si me da tiempo, solamente una cosa. Respecto a los nórdicos, es verdad que trabajan más el respeto, pero también trabajan, es una cosa de la que no hemos hablado y sería interesante, la autorresponsabilidad de los menores. Hacen responsables a los menores a edades mucho más tempranas que nosotros. Y se independizan mucho antes. Mucho antes. Hoy, en España tenemos unos datos una protección exagerada. Realmente, bueno, en gran medida por el paro, ¿no? Y por la insuficiencia para poder conseguir ese empleo, que también se reflejaba. Pero bueno, eso lo abordaremos días próximos, con esa protección del menor, sobre todas las cosas nos quedamos. Gracias a todos los que han compuesto esta mesa de opinión de tertulia. Vamos a hacer la primera pausa de este miércoles y volvemos de inmediato.